Realmente damos gracias a Dios, damos gracias a la Iglesia por este camino, entonces que juntos estamos recorriendo en el conocimiento. Por eso lo que quiero compartir con ustedes hoy justamente es un mensaje que tiene que ver con la importancia del conocimiento, ¿sí? Y honestamente tomé como referencia un libro de John Stott que se llama Creer es también pensar, un libro que me marcó mucho en todos sus conceptos, y de allí realmente saqué muchas ideas, y me fui formando el mensaje realmente con este libro que me condujo muchísimo, ¿verdad? Bien, tengamos una breve oración entregando este mensaje al Señor. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor, en el que podemos abrir tu palabra, ese encuentro que tenemos contigo, Señor, que es tu palabra divina, Señor, y que realmente eso nos fortalece y que nos haga consciente de lo importante que es, Señor, abrir tu palabra, reflexionar sobre ella y que ella realmente, más allá de nosotros dominarla, ella nos domina a nosotros, Señor, y ella nos conduzca por tu camino, por tu verdad, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, les invito a abrir las Biblias, entonces, sus Biblias, o como también se dice ahora, enciendan sus celulares, en Romanos, capítulo 10, versículo 2. ¿Sí? Romanos, capítulo 10, versículo 2. Allí dice, entonces, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Sí? Aquí lo dice en la versión Reina Valera 60. Otras versiones, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, no conforme a un pleno conocimiento, o no de acuerdo a un conocimiento pleno, también dice la Biblia de Mundo Hispano. Y me gusta mucho lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. ¿Sí? Dándonos claramente la idea entonces de que sí hay una pasión, una forma de querer llevar adelante el plan de Dios, pero mal dirigido, ¿verdad? Mal encausado. Y esto fue dicho por Pablo a los judíos incrédulos de sus tiempos, de sus días, que tenían fe, pero mal dirigida. Seguían sus rituales, sus ceremonias, aferrados a la ley y desechaban la gracia de Jesucristo. Celo por Dios tenían, claro que sí, que es igual a pasión, pero no de acuerdo a conocimiento. Pasión sin conocimiento, entusiasmo sin instrucción, y esto produce la persona inestable de hoy en día. Por supuesto que es bueno el entusiasmo, pero Dios quiere ambas cosas. Entusiasmo dirigido por conocimiento y conocimiento encendido por el entusiasmo. El apóstol Pablo decía que era deudor con todos, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, en Romanos 1:14. En otras palabras, decía que lo que sé, la verdad que sé, la tengo que decir. Este mensaje maravilloso, salvador que conozco, tengo que proclamarlo. Realmente es un entusiasmo fervoroso producido por la verdad. Es la base desde donde parte entonces su entusiasmo. La entrega a una causa sin reflexión es un fanatismo en acción que termina vaciándose y diluyéndose también, pues con el tiempo pierde su sentido de ser. Dos posiciones tenemos aquí que no tienen por qué estar divididas. Por un lado, el apasionado, activista total, pero quizás despreocupado del estudio. Por otro, el estudioso, relacionándolo con una persona fría, intelectual y hasta quizás insensible. No tiene que ser así. La mente y alimentarla del conocimiento correcto es fundamental. Ocupa un lugar importante en todas las personas y por supuesto que el cristiano no escapa a esto. Y luego, que este conocimiento encienda nuestros corazones y manos a la obra. Fe y razón no se oponen. La fe cristiana es un esfuerzo continuo
continuo por ahondar en los misterios de Cristo. Busca argumentos racionales en el mensaje por Dios revelado. Para el creyente, la fe actúa como una fuerza esencial, pero al mismo tiempo interviene la razón para calibrar el sentido y la aplicación de ese mensaje revelado. Dios es el autor de la fe y la razón y le da un lugar de privilegio a la mente porque Él mismo la creó. Según mi modo de ver, hoy en día se estimula mucho lo práctico. Quizás la primera pregunta acerca de cualquier idea no es si es verdad, sino ¿da resultado? Se tiende a ser activista, sostenedor de una causa sin averiguar si esa causa contiene un fin digno de llevar adelante. A veces vemos manifestaciones, revueltas violentas, buscando desahogar su pasión, ¿verdad? Y realmente uno se pregunta, ¿sabrán por qué protestan? Cuidado. La ignorancia es peligrosa, es utilizada por líderes carismáticos para usar y abusar de gente bien intencionada que busca sentido a su vida. Alguien dijo que el mundo nos quiere tontos para así manipularnos. La ignorancia también, por supuesto, es usada por el enemigo de Dios, Satanás, para que sus propuestas nos resulten atrayentes y erremos al camino. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, dice Proverbios 14:12. El pensamiento tiene poder. La historia está llena de ejemplos de la influencia de grandes ideas. En todo movimiento poderoso hubo una filosofía que se apoderó de la mente, entusiasmó la imaginación y captó el seguimiento de masas. Lamentablemente, gran parte del mundo está dominado por ideologías que son extrañas al Evangelio de Cristo. Es decir, entonces, que la gran batalla que tenemos está en el campo de las ideas. El pensamiento tiene poder. Por eso debemos trabajar sobre ellos, no descuidarlos, desarrollar hábitos de pensamiento en Cristo. Proverbios 23:7 nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, que lo que está íntimamente ligado a mí, eso va a dominarme. Aquello que nos interesa capta nuestra atención y nos concentramos. Y luego esto reclamará nuestras energías para lograrlo. Entonces, ¿qué es lo que capta tu atención? Hace que te concentres y seguramente llevarás a cabo. Una interesante pregunta para hacernos. Lo que pensamos, lo que creemos son la base de todo lo que hacemos. Estimulan y dan forma a nuestro andar. Dios quiere que razonemos, que meditemos en su verdad, que usemos nuestra mente. La mente es indispensable en nuestra relación con Dios. Dios, en su revelación al ser humano, indica la importancia de nuestra mente. Toda la revelación divina, si vemos, es racional, tanto en la naturaleza como lo es en su palabra y como lo es en Cristo. En la revelación general, que es la creación, y la revelación especial, que es la palabra y Cristo. Veamos, por ejemplo, primeramente en la naturaleza. En la naturaleza vemos un universo sujeto a ley y a medida, con un diseño y sentido determinado. Todas las causas que actúan en el mundo tienen el carácter de causas segundas, dependen de otras causas para ser y para obrar, ¿verdad? O sea que entonces se necesita una causa primera, causa de sí misma, que esto es Dios. El Salmo 19, en versículos 1 y 4, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguajes ni palabra.
ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Salmo 19, 1, 4. El pasaje se refiere a la revelación que Dios hizo de sí mismo a través del orden creado. Dios habla a través del universo. Hay un propósito racional en la creación. Allí se proclama su gloria. El ser humano es capaz de comprender los procesos de la naturaleza que se pueden explicar lógicamente. Dios ha hablado, se ha comunicado con palabras también. Por eso tenemos la palabra escrita, la Biblia, esa revelación especial. Y las palabras en sí mismas son símbolos sin sentido, que necesitan ser descifradas por un ser inteligente que pueda interpretarlas. Hay entonces una búsqueda racional de Dios en cada uno de nosotros. Entre los que leen la palabra de Dios y el Señor. Y mientras que en la creación la revelación está visualizada, en la Biblia está verbalizada. Y en Cristo, el tercer punto, ambas cosas se unen, porque Él es la palabra hecha carne. En Juan 1,14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y Jesús mismo nos ha dicho que el primero de todos los mandamientos es, y amarás a Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dice Jesús, Marcos 12:30. Todo nuestro ser comprometido con el Señor, la mente no queda excluida. La redención que Dios logró mediante la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, el tercer punto que podemos manejar en forma racional también, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, dice 1 Corintios 1:30, nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Vean el orden, ¿verdad? Sabiduría, justificación, santificación, redención. Todo el plan de Dios en nosotros, pero también buscando el conocimiento. Y esta predicación, esta anunciación, digamos, se anuncia ahora por medio de sus siervos. La proclamación del Evangelio, la predicación. Y una vez más vemos un mensaje dirigido por medio de palabras a nuestra mente. Este es el medio principal por el cual Dios ha decidido dar su mensaje de salvación al mundo, la predicación. Y lo que predicamos es a Cristo, su vida, su muerte y su resurrección. El hombre nuevo, aceptado por Dios en Cristo. Una revelación racional que transforma. Y el corazón mismo del Evangelio es que Dios nos ama, pero que el pecado nos separó de Él, que necesitamos un Salvador. En Jesucristo tenemos la salvación. Cree en Él y serás salvo, y serás hijo de Dios, como dice Juan 1:12. Al hacerlo, al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, se produce la redención que lleva consigo la renovación de la imagen de Dios en la persona. En esta renovación el conocimiento se renueva hasta el conocimiento pleno, conforme a la imagen del que lo creó, como dice Colosenses 3:10. James Hoare, un pastor escocés del siglo XIX, profesor de historia de la Iglesia y de teología, decía, si hay una religión en el mundo que exalta la función de la enseñanza, se puede afirmar con seguridad que es la religión de Jesucristo. Contiene doctrina. El cristianismo llega a los seres humanos con una enseñanza definida, positiva, reclama para sí la verdad y basa la religión en el conocimiento. Esto es un conocimiento dirigido, porque esto es alcanzable con Cristo en nuestro corazón. Nosotros, sin la iluminación del Espíritu Santo, no podemos alcanzarlo.
Es cuando entregamos auténticamente nuestro corazón a Jesucristo que recibimos su Espíritu y cae el velo de nuestros ojos. Éramos ciegos y ahora vemos. Entonces podemos discernir correctamente la palabra de Dios. Se rompe ese daño mortal hecho por el pecado que nos encierra en esa condición caprichosa, invadida exclusivamente por nuestras ideas. En Cristo somos liberados. Como dice Pablo en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y en el versículo 16 del mismo capítulo afirma, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente literalmente es la facultad de pensar. Cuando esta facultad es renovada por el Espíritu Santo, toda nuestra mente cambia hacia el entendimiento de la verdad de Jesucristo. Comienza el proceso por el cual avanzamos en el crecimiento en Cristo, el cual nos lleva toda la vida. Porque si bien la salvación es un momento, Cristo llega a nuestro corazón y somos salvos, la transformación nos lleva toda la vida hasta que estemos con Él. La mente de Cristo, tener la mente de Cristo, esto nos responsabiliza aún más a usar nuestras mentes y a usarlas bien, creciendo en su conocimiento. El hecho de que Dios tome la iniciativa para llegar a nosotros y que la obra de su Espíritu es imprescindible, esto no quita el papel que nosotros tenemos que cumplir. En la Biblia siempre se nos está exhortando a aprender, a conocer, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento el libro de los Salmos, el Salmo 119, que es un conjunto de revelaciones de principios y enseñanzas dadas por Dios al hombre. El libro de Proverbios, que es las máximas de Dios, un libro absolutamente instructivo para todos nosotros. Isaías, en el capítulo 5, versículo 13, dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y en el Nuevo Testamento los apóstoles nos instruyen a adquirir conocimiento. Pedro en su segunda carta aconseja en el capítulo 1:5, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Las grandes oraciones de Pablo por las iglesias y sus miembros se centraron sobre todo en que crecieran en conocimientos alumbrados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, por los Efesios oraba que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Efesios 1:17. Por los filipenses rogaba que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Filipenses 1:9-10. Por los colosenses, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:9-10. Cuando se dio la controversia del hablar en lenguas en la iglesia de Corintios, tenemos el versículo de 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 15, que dice Pablo, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y luego en el mismo versículo nos habla también del canto. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entendimiento, entender, tender para adentro, quiere decir la palabra. Tener claro algo, saber perfectamente. La repetición que aquí tenemos en estos versículos de la palabra conocimiento, sabiduría, inteligencia, entendimiento es notable. No cabe duda que Pablo
las consideraba esenciales para la vida cristiana y que esta vida sea dirigida por su sabiduría divina y aplicarlas en santidad. Santidad que Dios nos pide. La santidad tiene que ser un estilo de vida. Es un estilo en el cual tenemos que esforzarnos, por supuesto. Por lo tanto, no podemos descuidar lo que entra en nuestra mente. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Jesús nos libera de la esclavitud del pecado mediante su verdad. Por tanto, debemos conocer esa verdad, informarnos, investigarla, sacar conclusiones y transitar en ella. Alguien dijo que el bien que la mente no puede descubrir, la voluntad no puede escoger, ni los afectos aferrarse a él. Por consiguiente, en la Biblia, el engaño de la mente se presenta como el principio de todo pecado. Y el mejor ejemplo de esto se halla en Jesucristo, en cómo enfrentó la tentación. 3 veces se le acercó el diablo y lo tentó. Y Jesús, demostrando conocimiento claro de las Escrituras, las 3 veces reconoció lo malo de las propuestas del diablo, es decir, contrarias a la voluntad de Dios. Las 3 veces contestó con las mismas palabras, escrito está. La cuestión ya estaba resuelta en su mente desde el principio. No había lugar para el debate ni la discusión, para nada. Porque la Escritura ya había establecido qué era lo bueno. Es este claro conocimiento bíblico de la voluntad de Dios lo que nos da el principio de una vida justa. La batalla casi siempre se gana en la mente. Por la renovación de nuestra mente se transforma nuestro carácter y nuestra conducta, como dice Romanos 12:2, la renovación de nuestro entendimiento. Por lo tanto, necesitamos una disciplina mental. Y el apóstol Pablo nos da esa disciplina. Veamos Filipenses capítulo 4, versículo 8. Véanlos allí en sus Biblias. Y fuimos haciendo un paseíto bíblico por diferentes versículos. Y aquí, ¿lo tienen? Aquí en Filipenses 4:8 dice Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es una invitación a llenar entonces nuestra mente con toda manifestación de virtud, con buenos pensamientos. Y la fuerza de la enseñanza se nota en la reiteración de la palabra todo, todo. Veamos que se repite frente a cada una de las virtudes mencionadas. La mente tiene que concentrarse en algo y Dios quiere que lo hagamos en cosas buenas. Tenemos que alimentar bien nuestra mente para que sea saludable. Lo que sembramos en nuestra mente lo cosecharemos en nuestras acciones. Según pensamos, actuamos. Y no solo el conocimiento bíblico nos sirve para considerar lo que debiéramos ser, sino también para que recordemos lo que por la gracia de Dios ya somos. Debemos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y decirnos, Dios me ha unido con Cristo en su muerte y su resurrección, y así borró mi vieja vida y me ha dado una vida nueva en Cristo. Me ha hecho su Hijo, ha puesto en mí su Espíritu y ha hecho de mí su templo. Me hizo su heredero y me prometió un destino eterno con Él en el cielo. Pensamientos bíblicos reales que fortalecen nuestra vida. Amén. Y el apóstol Pablo nos exhorta continuamente a recordar estas cosas,
Quiero que sepáis, escribe, no quiero que seáis ignorantes. Y alrededor de 10 veces en sus cartas a los romanos y a los corintios pronuncia la pregunta, ¿no sabéis? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 6:3. ¿No sabéis que sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Romanos 6:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Primera de Corintios 6:15. La intención de Pablo con esta batería de preguntas no es que nos sientamos culpables, es ayudarnos a recordar estas grandes verdades, lo que somos en Cristo, y que esto se apodere de nuestra mente. Conocer, sí, lo que debemos ser y también lo que ya somos. Finalmente, todo este conocimiento, todo ese conocimiento al que nos impulsa permanentemente Dios, debe conducirnos al amor, porque el conocimiento en sí mismo puede llegar a ser muy frío, necesita de la sensibilidad del amor. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Primera de Corintios 8:1. Se necesita la inteligencia puesta al servicio del amor. La inteligencia puesta al servicio del amor. Que esta frase cale en nuestros corazones. Más adelante, en 1 Corintios 13:2, allí se nos advierte, si entendiese todos los misterios y toda ciencia y no tengo amor, nada soy. No soy nada. Lo que necesitamos es llevar el conocimiento a la práctica, pero con amor. El propósito de Dios no es que el conocimiento sea un fin en sí mismo, sino siempre un medio que nos conduzca a un buen fin. Charles Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores, pastor inglés del siglo XIX, teólogo, él tenía una frase que decía, para el logro del conocimiento divino se nos ordena combinar la dependencia del Espíritu Santo con nuestras propias investigaciones. Si disponemos entonces la mente para entender y nos humillamos ante Dios, mostramos hambre por la verdad de Dios. Y esto seguramente va a ser satisfecho, porque Dios mismo ha prometido que el que busca sinceramente hallará, en Mateo 7:8. Les invito a que abran sus Biblias en Proverbios, capítulo 2, y todos juntos vamos a leer estos versículos. Proverbios, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Una clara exhortación a buscar a Dios, buscar su conocimiento y que Él realmente nos llene. ¿Sí? ¿Lo tienen? Proverbios 2, del 1 al 6, dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardaras dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinaras tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, no los escucho. ¿Están leyendo en voz alta? ¿Leemos todos juntos? Vamos de vuelta entonces. Esto es importante que lo leamos todos juntos. Leyendo alto no se fija más. Versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras, ahora sí, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinaras tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia
y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Que así sea. Oremos, hermanos. Señor, estamos ante ti, Señor, ante tu soberanía, ante tu poder, ante tu amor, ante tu inteligencia, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Abre nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu ley. Señor, que busquemos más de ti, que nuestra mente, que nuestro corazón se llenen de ti, de tu divina palabra, y que ella dirija nuestra vida. Que este proceso de transformación realmente haga que tengamos dedicación de nuestra parte para crecer, mejorar, conocer de tu propósito para cada uno de nosotros y así ser un pueblo fuerte, con amor y viviendo en tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y en ti quedamos confiando. Amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.